Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más con un escritor que ya es parte de la casa. Hace un mes, no, un poquito más de un mes tengo acá. Francisco Pancho Ortega, ¿cómo está ahí? Muy bien, pero como estoy en emisor, soy parte de la casa, sí, parte del conglomerado. Bueno, escritor, parte también de emisor podcasting, La Ruta Secreta, parte de varios proyectos también y dentro de la misma televisión chilena. Hay... Se hace lo que se puede. Bueno, y hoy nos juntamos a hablar con Pancho por este nuevo lanzamiento Aventuras en la historia de Chile, la cual desarrollaste con Gonzalo Martínez, perdón, Que había trabajado en Mochaví y en claro. Alex Nemo. Exactamente, y una obra que mezcla gráfica, dibujo, historia Y ficción. sí. Claro, y que da estos aires a Uy Mampato, A Papelucho y al Toreador también. Exacto, cuéntanos un poquito la historia de esta historia, valga la redundancia. Sí, este es un libro hecho para niños, de hecho es del sello Planeta Juniors, aunque es un libro que siempre bromeamos que está hecho para niños de 8 a 88 años. Pero efectivamente es un libro que estuvo pensado mucho en los colegios, porque nos dimos cuenta con Gonzalo que la ficción histórica, la novela histórica en general, siempre ha sido muy adulta. No hay libros que ficcionen la historia para niños. Y a nosotros nos parece que la historia de Chile es muy entretenida y que se podía contar como cuentos infantiles, basados en hechos reales. Entonces nos propusimos hacer un libro que juntara 10 historias desde la prehistoria chilena hasta la época contemporánea, pero contadas todas desde el punto de vista de un niño o de una niña entre los 10 y los 14 años. Ese es el punto de vista. Por ejemplo, hay un capítulo del combate naval de Iquique. Todos hemos escuchado. Todos sabemos que... Pero acá el cuento, el relato está contado en tiempo real, desde la ventana de una casa en Iquique, en la cual hay una familia chilena encerrada, porque a los chilenos los encerraron durante la Guerra del Pacífico, y quedaron presos, pero no en una prisión, sino en las propias casas, toda la colonia chilena. Recordemos que Iquique era peruano entonces. Entonces estas dos niñas están arriba y ven el combate naval de Iquique desde la distancia. Entonces, ¿cómo lo ven? Sin saber el nombre de Prat, sin saber el nombre de Conde, sin saber toda la ética, sin saber todo como hoy en día. Entonces, lo que ellas desde ven un barco que tiene bandera chilena. El papá le dice es la Esmeralda, pero no se habla de Prat, ¿no? Se habla de lo que están viendo. Entonces es eso. Y nada, escogimos estos 10 temas y al mismo tiempo, como era un libro mitad gráfico, el libro empieza y termina con una historieta, con un cómic, sí, en la cual hay dos hermanos que comienzan a hablar de la historia de Chile. Y la hermana mayor le gusta más la historia universal que la historia de Chile. Y el hermano chico le gusta la historia de Chile. Entonces dice, yo te voy a contar la historia de Chile de un modo entretenido. Y ahí entran los cuentos. Y termina con una historieta en la cual se cierra toda esta historia y se abre como la puerta a próximos volúmenes, porque en rigor este es el primer volumen de una colección. La idea es que esto va a seguir con aventuras en la historia universal, aventuras en el espacio, no tengo idea, pero el próximo es la historia universal, la historia antigua por lo menos. Claro. Oye, Pancho, en esta dupla Ortega-Martínez tiene historia importante. Como 13 años más o menos. Exacto, porque por ejemplo, no sé, Mochaví es una historia novela gráfica que salió de Chile, que también ha gustado afuera, y me imagino que tener este tipo de ilustraciones, este tipo de historia, esta narrativa, me imagino que también va en esa línea de pronto dar a conocer a Chile para afuera de otra forma también. Es bien difícil cuando es un libro que es de historia de Chile. Claro. Porque exportar la historia de Chile es muy difícil, muy, muy difícil. De hecho, por ejemplo, el libro chileno más vendido del último tiempo es La historia secreta de Chile, de Jorge Baradit. Claro. Y es un libro que es muy difícil de vender, de comercializar afuera, porque es la historia de Chile. Claro. Pero la ventaja que tiene este libro es que tiene cómic, y el cómic tiene salida. Y Mochaví, que es un libro que ha tenido mucha salida para afuera, y cuando digo mucha, es mucha, no hablo de Argentina, Colombia o México.
Estoy hablando de Alemania, Francia, Estados Unidos, Kuwait incluso. Kuwait. Porque básicamente tiene un high concept, ¿cómo le llaman ahora? Ajá. Muy potente, porque básicamente todo el mundo conoce a Moby Dick. Está como reescribiéndole. Claro, todo el mundo conoce a Moby Dick, pero la mayoría de la gente no conoce el origen de Moby Dick, entonces la verdadera historia de Moby Dick. Con el otro libro que hicimos con Gonzalo también ocurrió algo muy parecido, que ahora que está en Brasil, está en Francia y Alemania, que es Alex Nemo, porque básicamente toma una historia de Julio Verne y la moderniza. Con Gonzalo tenemos otro libro también que es como una precuela de este, que se llama Leyendas chilenas para niños y niñas, son leyendas chilenas para niños y niñas contadas como cuentos de terror. Y de alguna manera ese libro fue la antesala de este libro. Ese no lo leí. Soy un niño de 37 años. Sí, ese. Y yo creo que a tu niña le gustaría porque son puros cuentos, son leyendas chilenas, pero desde el miedo. Ah, sí. Oye, y eso te quería comentar, que fue un pequeño insight antes que comenzáramos, que como tú mencionabas es un libro que está como desde los 8 años para adelante. Sí. Y a mí me pasó, yo tengo 2 hijas de 7 y 9, y por situaciones de lesiones estuve en reposo en la casa y me mandaron el libro a la casa, y apenas mis niñas tienen el ritual, si me llega algo lo abren ellas. Privacidad tengo poca. Y agarraron el libro y dijeron, papá, ¿y esto? No, un libro de historia de Chile. Y lo agarraron y se fueron a su pieza a leer. Ya. Y me parece interesante que niños tan chicos, por la portada y al ojearlo rápido, lo enganchan. Sí, Es como puesto este proceso. ¿Y sabéis que es el segundo periodista que nos entrevista por este libro, que nos cuenta una historia muy parecida? Un periodista de la revista de la radio RDN nos dijo: el libro llegó, lo agarraron mis hijas y se fueron a leer, y lo que les gustó es que habían historias protagonizadas por niñas. Sí. Porque fuimos muy ecuánimes en eso. Hay un libro por niño, hay un niño protagonista, el siguiente cuento es niña, el otro es niño, niña, que fuera, como eran 10, son 5 y 5 historias. Sí. Y hay 2 que son hermanos, que son historias que son niño y niña. Sí. Para que no se piquen los niños de la casa. Y mira, fue muy ponernos en el lugar de cómo le gustan a los niños que les cuenten historias. A los niños les gusta la aventura, les gusta el conflicto y les gusta interesarse en cosas. Sí. Entonces, y que les cuenten cosas nuevas. Entonces, hay un cuento que se llama La Madre de la Patria. Sí. Porque es una niña en el Santiago de la Independencia que vive en 1810, que es una chica muy pícara, que empieza a darse cuenta que su hermano adolescente anda en cosas raras y teme que le pase algo. Entonces la sigue, y en ese cuento nosotros tratamos de investigar bien cómo era Santiago, el barrio lo que hoy día es el barrio Esmeralda, cómo era en la época, cómo se llamaban las calles, si tenían las calles estaban con piedras o con palos, etc. Entonces esta niña que trata de hoy andan cosas raras, mi hermano, y descubre que el hermano es parte de la red de espías que tenía Javiera Carrera, porque hay cosas que se sabe muy poco, que Javiera Carrera, la hermana de los hermanos Carrera, de José Miguel, no solo fue la que cosió la primera bandera ni bailaba la rafalosa, ella coordinaba la red de espías de los Carrera. De hecho, por eso, perdón, hay un punto bien rico en la historia, Sí. que poco se sabe, que también mediante esa red de espías o de la gente que quedó, lograron recuperar el cráneo de Carrera, que nosotros tenemos un ciego. Bueno, y de hecho hay algunos historiadores que sostienen que fue Javiera Carrera la que inventó esta idea mítica alrededor de Manuel Rodríguez. Uh-huh. Manuel Rodríguez efectivamente fue lideró a los que se llamaban los Gusaros de la Muerte, hizo todas esas cosas, pero todas estas cosas míticas que implicaba, que incluso hablaba con los duendes, fue parte de los inventos de esta guerra psicológica que inventó Javiera Carrera, que era una mujer muy inteligente. Entonces, claro, esta niña descubre y se mete escondida en una reunión y descubre todo y termina siendo parte también de la temprana lucha por la independencia de Chile. Hay hechos reales como ¿cómo se llama? La red de espionaje, pero evidentemente esta historia de esta niña que sigue al hermano y que termina siendo espía, eso es ficción.
ficción basada en hechos reales. Por eso que después de cada cuento viene como una ficha histórica en la cual se relata en qué nos basamos para esa historia. Claro. Pero hay un cuento entre todos estos que terminó siendo más realidad que ficción, que es el que está en la portada. Estábamos inventando, empezamos a investigar porque queríamos, claro, cómo que un niño participara del cruce de los Andes, que ya era como, pero ¿cómo? Tío? Como un niño. Y encontramos la historia de Pablo, no me acuerdo el apellido ahora, pero efectivamente que es un niño de la provincia de San Juan, o sea, de Mendoza y San Juan, que él era hijo de un arriero que conocía las rutas de los Andes. Y efectivamente, si bien el cruce de los Andes fue una empresa militar, fue guiada por arrieros que conocían mejor que nadie. Bueno, y Pablo, que tenía 15 años, aquí le bajamos la edad a 13, tuvo que reemplazar a su papá porque su papá tuvo un accidente. Y él guió nada menos que la columna de O'Higgins y de San Martín. Entonces, ese cuento que partió como una ficción terminó siendo basado completamente en hechos reales. Claro, y también es al leerlo, como dije antes, con más premura porque fue robado, fue tomado prestado por mi hija, el cómo está escrito. Porque también, o sea, uno que le gusta leer, desde, no sé, yo me acuerdo que me leía la historia de Chile cuando era más cabro y uno decía, hubiese sido rico tener más literatura de la historia de Chile contada desde otro prisma. Sí. Y acá, para enganchar a los niños, tiene una forma de consumo entretenido que es ligero. Sí. Para uno que es mayor, uno puede decir, libro para niños. No, pero que igual tiene datos como los que tú mencionabas, tiene ficción, lo mezcla y también se hace un relato muy rico de digerir y de entender ciertas cosas o te da pie para investigar otras. Sí, exactamente. A mí me pasó eso al menos. Es como, y hay cosas que de las cuales se ha escrito poco, por ejemplo, y que deberían haber más libros sobre el tema. Por ejemplo, la primera historia, que es una historia ambientada en la prehistoria chilena, con este niño que encuentra un cachorro de un tigre de dientes de sable. Que ya hay pruebas paleontológicas y antropológicas de que hubo poblamiento ancestral chileno hace 14.000 años. Eso cambia totalmente un montón de teorías que había sobre el poblamiento americano. Ahora se descubrió un asentamiento en Argentina que incluso son anteriores. Entonces hubo asentamientos humanos desde mucho antes de las teorías establecidas que hablan de la llegada del hombre por el estrecho de Bering hace 5.000 años. Hombres que coexistieron con la megafauna de la época, con foterios, con los tigres dientes de sable y tal vez incluso con las aves del terror. Y acá como que, claro, hicimos una historia épica en la cual un niño se encuentra con un gatito prehistórico, pero gigante, pero con dientes de sable, y lo trata de proteger de unos elefantes con foterios que como es su depredador, lo quieren matar. Y claro, hubo que encontrar... Mira, una de las historias que a mí más me gustó escribir es la de Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque Gabriela Mistral es una figura que ha cambiado mucho la apreciación popular en el último tiempo. Mi generación, yo tengo 50 años, creció con la poetisa de los piececitos de niña. Luego ha aparecido una Gabriela Mistral más... Incluso hay lecturas feministas de Gabriela Mistral. Como que historia, que empodera. Hay un montón de vertientes de ella que no se conocen. Por ejemplo, cuando tú vas a México te das cuenta que en México es tremendamente valorizada porque ella es la responsable de la reforma educacional en México. Y que acá sabemos poco y nada. Y sabemos poco y nada. De hecho, Gabriela Mistral es la responsable de la alfabetización en México, así de grande. Y por eso la quieren tanto. Y de hecho hay una teoría de que dicen que los mexicanos no tienen tanta buena, porque los mexicanos efectivamente le tienen mucha buena a los chilenos, porque por la obra de Gabriela Mistral. Pero hay capítulos de la historia de Gabriela Mistral que son absolutamente desconocidos. Ella tuvo una carrera como cónsul muy variada en distintas partes del mundo. Y le tocó estar en en Italia durante el alzamiento del Duce, de Mussolini y los fascistas. Ella es expulsada, pero ella sigue en contacto con sus aliados, con sus amigos allá. Y durante en los albores de la Segunda Guerra Mundial, ella volvió de forma clandestina a Italia a ayudar a sacar, sobre todo a familias
que trataban de escapar de la Italia fascista. La llevan a Suiza, perdón. Y ella se encargaba de esas cosas. Y hay un cuento en el que es como una Gabriela Mistral espía. Que es una, o más que espía, luchadora de resistencia, que es una Gabriela Mistral distinta a la que entendemos. Claro, y aparte, insisto, lo que hablábamos al principio, son historias que tienen un poquito de ficción, que tienen un poquito de verdad y que tiene este cúmulo y que te da una forma. Yo quiero detenerte ahí. La ficción es la estructura de los personajes. Claro. La verdad es que están basadas en hechos reales y que están remarcados. Claro, a eso iba, de que si está, como son libros infantiles, está en 31 y todo el tema, le da al futuro adulto o al Chile del mañana, si lo queremos ver un poquito más literario, de que tengan estas bases de, oye, yo me acuerdo que leí que Gabriel Mistral no era solo poema. Claro. Que no era solo la figura renombrada. No, pues es una figura que también fue política, que también fue activista, y aparte le da al futuro lector o al futuro adulto herramientas para conocer más sobre su propia historia. O sea, al fin y al cabo, un pueblo sin memoria, recordando esa vieja frase, porque tenemos muchas de nuestras historias que poco sabemos, de que está el libro, o está el libro muy antiguo. Por eso gustó tanto, no sé, Oguiman Pato, que siempre lo recuerdo, o hablamos. No, y Oguiman Pato, el cruce de los Andes, por ejemplo, es una gran manera de estudiar, de aprender historia de Chile. Y es algo que uno como niño, al menos a mí, me atrapó, me gustó, y va también escalando, oye, quiero saber más un poquito, sobre todo en estas edades, que les gusta descubrir cosas. Sí. Y que no sé, ¿qué tenemos para pasarle a los niños hoy en día en historias? Cómics. Pues son cómics gringos. Sí. Tenemos muy, muy buenos cómics chilenos, pero hay poco, no sé. De historia, a mí se me viene a la mente al tiro, no sé, Los Guardianes del Sur del Kid, del Salinas. Que efectivamente ahí es como contar la historia mapuche como si fuera un cómic Marvel y un tremendo esfuerzo. Exacto. Oye, y esta puede ser una pregunta muy ambiciosa, porque me lo leí y creo que tiene el formato, pero de transformar estos tipos de libros en serie animada, ¿hay una idea? ¿Hay proyectos? Si alguien la quisiera hacer, yo creo que, ¿por qué no? Tú y yo creo que no tenemos la misma edad, pero crecimos, por ejemplo, con Érase una vez el hombre. Sí, pues. Y Érase una vez el hombre es contar la historia del mundo como dibujo animado, como aventura. Y esto también tiene mucha base en Érase una vez el hombre. Entonces, si alguien lo quisiera tomar y hiciera cortos animados, aquí yo creo que está de una. Al menos están abiertos a la posibilidad de hacerlo. Porque es interesante el cómo se lo mostramos a los niños también. Sí. Ya, porque digamos, leer. Ojalá todos leyeran. Hoy estamos en una época en que los cabros prefieren estar más en el celular, y también los niños emulan mucho lo que hace el adulto. Se vende harto libro hoy en Chile. Yo creo que estamos en un alza. De hecho, Chile es el país hoy día de Latinoamérica donde se vende más libros. Exacto. Y la otra vez me salió hablando de redes sociales, me salió un reel que decía que estamos sobre Argentina, sobre México. Y parece que son mucho más. No, y hay un montón de mitos, por ejemplo, que el libro en Chile es caro. Y resulta que hoy día el libro en Chile, si hay algo que no ha subido, es el precio del libro. Claro. Afuera ha subido mucho. O sea, el libro no es barato en Chile. Eso es relativo. ¿No es barato o cuesta lo que tiene que costar? Yo creo que cuesta lo que tiene que costar, porque hacer un libro no es sencillo. Pero hoy día comprar libros en Chile no es más caro que comprarlos en México, comprarlos en Argentina. Bueno, en Argentina están impagables los libros hoy día. Sí. Y a pesar de todo, se venden muchos libros. Sí. Y bueno, y volviendo a la idea, claro, y aquí va con el punto, de que hoy en día uno como público o redes sociales o estas instancias, hemos visto que hay mucho más escritores y que se escriben mucho más sobre Chile. Sí. Tienes porque tú llevas muchos años en la industria, pero tenés también la misma impresión que se habla más de Chile, que hay más interés también en los lectores para hablar. Y yo creo que sí, y me siento un poco responsable de eso, porque el primer libro que lo hizo, y lo hizo masivamente, fue Logia. Sí. De alguna manera, Logia fue el libro que abrió la puerta a todos los libros que vinieron después, de historias secretas, historias ocultas, sobre Chile. Trasladar la historia de Chile al thriller, por ejemplo, todo vino de ahí. Y creo que
que sí porque es lo nuestro, po, porque es con lo que tú creciste y es una nueva forma de contar lo que ya sabes. Entonces, la tienes fácil. Por ejemplo, todo el mundo sabe. Entre comillas, fácil. Sí, pero imagínate que no tienes que explicar quién es Bernardo O'Higgins. Y eso ya es una tremenda ventaja. Y aparte, porque yo decía, no sé, sobre todo estos triunfos literarios, ¿verdad? Hay series exitosas que hablan de Chile. Hablemos de la historia secreta de Chile que tuvo Jorge hoy en Chilevisión, Sí, po. que está disponible, un exitazo también. Acá hay que Se puede ver completo. hay que remarcar la pega de todo. Y de hecho en YouTube está lleno de canales que cuentan Sí. de historia. Está, por ejemplo, este canal de este cabrón Clau, Claux 7.7, que es un canal muy exitoso. y Claux sacó hasta su propio libro de historia. Y ahora lo contrató Penguin Random House, por lo que sale el próximo año. Está lo del Vegetable también, Civil, está lo de la Dani la de Doméstica. Sí. Pero para empezar nomás. Está la ruta del crimen. La ruta del de crimen. Copiapó, creo que Sí. hay harta. Hay harta, hay un montón. Bueno, está la ruta oculta, está la ruta secreta, La secreta. hay un montón y que tienen muchos seguidores precisamente por esto. Sí. Y también eso se ve reflejado de pronto en los, entre comillas, éxitos de ventas que hay, que se hacen semanalmente. O sea, imagínate, mensualmente. pero mira, el libro chileno más vendido de los últimos años es una novela histórica chilena, que es El buzón de las impuras de las Sí. ¿Por qué? A ver, es el único libro chileno en ficción que ha estado más de un año en el ranking en el último tiempo. ¿Por qué? Porque habla de nosotros Exacto. y de nosotros. Y lo que me gusta también de ese libro, que la Fran estuvo acá con la Anita, que también es la otra conductora del podcast, Sí. que también te revive un lugar de Santiago que la gente no conoce. Claro, y tú lo lees y puedes pasear por el Santiago de 1800. Sí. Que también es una idea detrás de este libro, que pudieras conocer lugares de Chile desde otro tiempo. Por ejemplo, Conocerlo sin conocerlo. conocerlo sin conocerlo. Hay algunos lectores niños infantiles que los papás me escriben por la internet. Me dicen, oye, le gustó mucho el cuento del terremoto del 60, porque todos conocían más o menos la historia del terremoto del 60, pero no conocían la historia de que habían venido esos aviones gigantes a traer carga. Y resulta que está lleno de fotos en revistas antiguas de la llegada de esos aviones gigantes. Que para nosotros pudo haber sido el supertanker. Entiendo como la relación. Y claro, está este niño que quiere conocer, que quiere ir a ver a sus abuelos y también en Valdivia y se sube de ¿cómo se llama? De forma ilegal a uno de estos aviones gigantes. No, era mucho, claro, era tomar los episodios de la historia y contarlos como si fueran eso, aventuras. Claro, y son aventuras que tampoco van como lineales en el tiempo. No. Te llevan para acá. Sí. O sea, tiene un orden cronológico. Claro, pero claro, no es como que va ahí y después pasó lo siguiente. No, que son, sí, van saltando. podía agarrar el libro y hojearlo o leerlos saltados. Y hay algunos que son directos, que los niños son protagonistas, y otros que son indirectos, como el niño que está emocionado por la aventura del piloto pardo. Sí. Y él no está en el sur, está en Valparaíso. Y sigue la historia a través de la radio. No, Mira, es un libro que, como bien dije también más atrás, atrae mucho visualmente a los niños desde los 7 años hasta los 37, porque siento que, y puedo ser majadero en el tema, pero si bien es un libro enfocado o puesto en Planeta Junior para niños, uno que te gusta la historia, que le gusta leer historias de otra forma, que yo creo que también ese es el punto, leer la historia de otra forma. Es súper interesante, a mí me gustó un montón. Me falta leer un par de capítulos, pero por eso también te hacía la relación. Pues, oye, y me lo imaginé al tiro, que tiene este ideario, este punto, que te lo vas imaginando en la mente como dibujo animado. sí. Yo creo que ese también es un plus importante que tiene este libro, sobre todo para hoy en día, estoy ya metiéndose un poco más como en lo sociológico, psicológico, para cómo piensa la gente hoy en día, porque todo es muy visual. Uh-huh. Y apoyado por las ilustraciones, es súper entretenido. Pancho, cuéntanos, ¿está en digital? Está en nivel, ya está en todas las librerías, salió ahora en julio. Nosotros estamos estamos empezando a hacer firmas en librerías con Gonzalo.
Vamos a empezar a presentarlo en colegio porque la idea de Planeta es que este libro entre al plan de lectura, que creo que es un libro que está hecho para planes de lectura. Sí. No solo para lenguaje, también para historia, que es bien importante. Oye, ¿y cómo es el punto ese de meterse en los que yo estaba cerrando, pero es un punto bien interesante que como padre uno se... No, es básicamente se recomienda lectura complementaria. hay asesores pedagógicos en la editorial que lo llevan a colegio y le dicen, mire, tenemos este libro nuevo, creemos que puede... Y hay entre profesores, directores, incluso apoderados, los leen y dicen, sí, sabéis que este libro nos parece que debería estar acá. Perfecto. Entonces, ¿y alguien vio o escuchó este video podcast, Pancho? ¿Cómo lo podrían hacer para contactarse de pronto con la editorial, directamente con el Planeta? Directamente con la editorial, sí. Perfecto. Ya, entonces estaba papel, en Busca Libre está obviamente, y también está en ebook. Sí. Y no hemos desechado la idea de que haya una versión en audio. ¿Cachai? Porque también sería bueno que esta historia fuera contada en audio. Con efectos especiales y todo el tema. Pancho Ortega, oye, proyectos que se vengan, algún... No, ya con estos 2 libros. Ahora, igual luego viene como la reedición de un libro antiguo, que es básicamente el mismo libro, pero cambia de sello. Antes estaba en Planeta y ahora pasa Minotauro, que es la misma editorial. Ya. Pero Minotauro es más fantástico, que una novela de terror que yo publiqué el año 2015. Originalmente una novela del 2009, en otra editorial. Después se republicó en Planeta el 2015 y ahora cambia de sello. Tiene unos cambios en la portada nomás, básicamente. Y algunas cosas interiores, que se llama Salisbury. Sale ahora. Ah, ya. Estaba haciendo recuerdos. Sí. Igual podría ser, no recordaba ese. Entonces, Pancho, pues agradecerte como siempre la venida acá de Libros y Más a conversar sobre aventuras en la historia de Chile, una historia de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez. Pancho, nuevamente muchas gracias. No, más gracias a ustedes. Y aventúrense en la historia de Chile. Eso. Recuerden, si quieren algún libro que quieran que reseñemos, que traigamos al autor, déjenlo ahí en la cajita de los comentarios, que lo vamos a estar leyendo. Que bien. Chao, chao. Y sigan también al podcast de Pancho, La Ruta Secreta. La Ruta Secreta en emisor podcasting en todas las plataformas de YouTube, Spotify y todas esas cosas. Ahora sí, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.